Tengo el gusto de saludar a Socorro Ramírez. La profesora Ramírez es doctora en ciencia política, fue investigadora durante muchos años en el IEPRI, también coordinó el grupo académico Colombia-Venezuela y los programas Andino-Brasilero y Colombia-Ecuador. Trabaja de la mano con Carlos Mario Perea en el Centro de Pensamiento Región y recientemente recibió la distinción de profesora emérita dada por la Universidad Nacional de Colombia. Profesora, es un gusto tenerla de nuevo en este espacio. Muchas gracias, igualmente. Quiero que comencemos esta conversación, este diálogo, por esto último que mencionaba, por esta distinción como profesora emérita. ¿Cómo recibe usted esta distinción? Un honor enorme que me hace la universidad, y más que a mí, como a los esfuerzos de los que yo he hecho parte, porque he sido parte de muchos esfuerzos colectivos. Justamente en el IEPRI trabajé muchísimo sobre todas las fronteras de Colombia. Acompañé la sede, por ejemplo, del Caribe insular. Cada semestre fui 2 meses durante muchos años a ayudar en la maestría de estudios del Caribe, y desde ahí construimos todo un diálogo con los vecinos centroamericanos e insulares de la isla, que trajimos muchas veces para esas iniciativas al interior de la sede en San Andrés, y con ellos mirando la complejidad de la situación, porque también ahí hay litigios territoriales que tratan de diluir y de impedir que esa que es una comunidad afro-anglo-caribeña, que tiene muy en común con sus vecinos toda esa cultura, pueda desarrollar parte de sus iniciativas justamente en esa interacción con los vecinos. Entonces, desde la universidad y desde esa maestría ayudamos a reconstruir muchos de esos nexos. Hicimos una serie de cuadernos del Caribe, justamente dándole voz y espacio a todas esas iniciativas en el terreno insular. Bueno, de alguna forma, esa rica experiencia he tenido la oportunidad desde la universidad de vivirla con todas las sedes de frontera, con la de Tumaco. Recientemente he estado trabajando mucho en distintas iniciativas con la sede de La Paz Cesar en el Perijá, hace un tiempo con la de Arauca. Y bueno, eso es en buena medida el proyecto del que estoy haciendo parte con Carlos Mario, y es repensar la construcción de la nación desde la región. Y lo estamos haciendo con las sedes de frontera. Justamente hemos acompañado el desarrollo, ya va para el segundo diplomado con el liderazgo social del Perijá, en toda esa zona donde está la sede de La Paz, en Cesar. Y ha sido extraordinariamente rica esa experiencia, porque ese diplomado, por ejemplo, el que acabó de terminar, que se hizo en buena parte de este año, con el liderazgo social básicamente de esas zonas del Perijá, y ahí, por ejemplo, ese espacio sirvió para que dialogaran indígenas y campesinos, colonos que venían enfrentados por el problema de la tierra desde hacía mucho tiempo. Entonces, bueno, este esfuerzo ha sido extraordinariamente rico, y iniciativas parecidas estábamos empezando a perfilar con la sede de Tumaco, y ese, digamos, ha sido un eje muy importante que he tenido de trabajo y que desarrollé en
las décadas vinculada al IEPRI en la Universidad Nacional. Quiero preguntar ahora por el tema de fronteras, que es el tema o uno de los temas de su especialidad. Y bueno, nosotros tenemos una gran frontera compartida con Venezuela. Y así como es de grande esta frontera, también es grande la complejidad en las relaciones entre estos dos países, entre estos dos gobiernos. Usted recientemente escribió una columna de opinión para Razón Pública y allí se hacía una pregunta y es, ¿qué le conviene a Colombia teniendo en cuenta esta compleja relación con el gobierno venezolano? ¿Y qué le conviene al país? Importantísima esa pregunta porque la tensión entre los gobiernos centrales, el gobierno del presidente Duque y el de Maduro, ha venido creciendo peligrosamente. Y ambos se aproximan a la frontera viéndola desde Caracas y Bogotá simplemente como la raya limítrofe. Y resulta que estando en el terreno y trabajando con todos los sectores, las fronteras no son la raya limítrofe. Las fronteras son sobre todo interacciones, en primer lugar poblacionales, por ejemplo en el caso colombo-venezolano, pero en todos, así como señalaba en el caso de San Andrés, que se comparte una cultura étnica. También en el caso, por ejemplo, colombo-venezolano, se comparten muchísimas comunidades indígenas que tienen condición binacional. Por ejemplo, los guayú son el 20% de los indígenas en Venezuela y el 20% de los indígenas en Colombia. Pero hay comunidades compartidas, los Yucpa y Barí, por ejemplo, en el Perijá. Varios de esos han estado en el diplomado en la sede de La Paz, pero así a lo largo de la frontera. Hay otras dimensiones de esa fuerte, digamos, complementariedad, porque se tienen poblaciones unidas por familias binacionales. Cada uno ha sido el principal destino del éxodo de cada país. En los años 70 y 80, para allá se fueron los colombianos buscando recursos, ingresos, justo cuando la llamada Venezuela Saudita tenía unos altísimos precios y una altísima producción petrolera. Y luego en los años 90 y parte de los 2000, pues hacia allá se fueron muchas poblaciones colombianas huyendo de la violencia concentrada en varios ámbitos fronterizos. Pero ahora estamos viviendo el fenómeno contrario, el éxodo desde Venezuela ha sido cada vez más fuerte y significativo y ya está llegando una población joven, pero además ha habido un enorme retorno de colombianos y llegan con familia binacional. Y los dos gobiernos se ordenan desde Caracas y Bogotá cierre de fronteras. En realidad no pueden cerrar los 2.219 kilómetros de línea limítrofe. Lo que cierran son 7 pasos fronterizos formales y luego obligan a toda esta cantidad de nexos poblacionales a ir por trochas, por desiertos, por ríos, por montañas, y quien tiene ahí, quien aprovecha esa situación, pues son los grupos armados ilegales que le ponen extorsiones tanto al comercio que se tiene que ir por esas vías informales como a las poblaciones. Hay miles de venezolanos o de colombianos que viven en Venezuela que tienen que pasar a este lado con mucha frecuencia porque les mandan sus remesas otros migrantes familiares y las tienen que recoger muchas veces de este lado porque tienen que abastecerse de bienes básicos
o de servicios claves, tienen que buscar servicios de salud de este lado, o tienen que los niños venir a estudiar. Bueno, el cierre, lo que Bogotá y Caracas llaman cierre de fronteras, cierra 7 pasos y obliga a la gente que tiene que necesariamente pasar al otro lado porque toda su vida está dependiendo de las complementariedades de esas poblaciones en las zonas fronterizas, tiene que ir por trochas, caminos informales, en condiciones cada vez más difíciles. Entonces, en este momento resulta esencial que las poblaciones, las universidades, la iniciativa ciudadana y académica muestren a ambos lados los daños tremendos que está haciendo ese cierre. Por ejemplo, en el 2015 Maduro ordenó cierre de fronteras y expulsó más de 22.000 colombianos con sus familias binacionales, y luego mandó marcar las casas donde vivían para que las destruyeran, y al año siguiente permitía el paso por algunos canales. Luego, en el 2019, cuando el presidente Duque reconoció y apoyó a Juan Guaidó como presidente interino, Maduro rompió todo tipo de relaciones diplomáticas, consulares, expulsó todo el personal y funcionarios de Colombia y se llevó los de aquí. Justo cuando hay tanta población que necesita tener papeles, no hay consulados a uno y otro lado. Y esa los lleva a estar en una situación de irregularidad que no les permite acceder a trabajos, les toca vivir de la informalidad, no les permite acceder a servicios, ni siquiera a las posibilidades que el gobierno ha abierto, como el estatuto temporal, para poder tener documentación por parte y permisos transitorios de estadía para los migrantes, y tampoco permite a muchos tramitar su refugio. Entonces, eso está generando unas problemáticas muy graves. He estado vinculada desde el 2019 a una iniciativa colombo-venezolana muy interesante que se llama Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, y ha sido extraordinariamente rica porque ha permitido un seguimiento conjunto entre académicos, líderes de ONGs de derechos humanos y de distintos sectores sociales, vinculados con temas humanitarios, económicos, las cámaras de comercio, gobernaciones de frontera, en fin, ha permitido un seguimiento a 5 ejes conjuntamente. El primero es la situación de Venezuela y posibles salidas pacíficas. Segundo, la construcción de paz en Colombia, especialmente de la paz territorial en esos ámbitos fronterizos, decisiva. Tercero, el tema de la frontera, toda esa problemática fronteriza que no la ven los gobiernos centrales. En cuarto lugar, el éxodo poblacional, cómo lograr derechos, reconocimiento, desterrar cualquier viso de xenofobia y entender que en 2 países tan hermanados, con una historia tan conjunta, interdependientes, pues es muy difícil que no sea a Colombia el mayor destino de el éxodo de Venezuela, y que en un país como Colombia, que empieza a decrecer la curva migratoria, si esta población, sobre todo la que está llegando joven, encuentra oportunidades de educación, de trabajo, en unos años serán la fuerza laboral colombiana. Entonces es no tener ni siquiera perspectiva de que, abordada de una manera proactiva, esas realidades, por más complejas que ellas sean, terminan resolviendo y siendo un elemento muy positivo para el país receptor que las acoja en las mejores condiciones. Entonces,
Y el último punto y eje en el que Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela está trabajando es la normalización de relaciones diplomáticas. Insólito que dos países con semejantes interdependencias, con semejantes complementariedades, con poblaciones binacionales tan significativas, no tengan ni siquiera un canal de comunicación para atender emergencias y absolutamente ninguna posibilidad de que toda la institucionalidad para manejar esa vecindad, que ha sido muy rica esa institucionalidad, porque por ejemplo había una comisión dedicada a todo el tema de la delimitación, que fue muy traumático y no se ha terminado, especialmente en áreas marinas y submarinas, pero también los militares y la fuerza pública y policial tuvieron un mecanismo, la Convifron, una comisión que miraba los temas fronterizos y binacionales de seguridad en particular de manera conjunta y los procesaba de manera conjunta, no hay otra forma. O termina cada uno lanzándole al otro el problema. Existía también esa comisión de vecindad, la Comisión Presidencial de Fronteras e Integración. Yo tuve la oportunidad de ser parte de esa comisión casi 20 años, desde el gobierno de Pastrana con los dos gobiernos de Uribe y en parte en el gobierno de Santos hasta que dejó de funcionar, y era fundamental porque eran distintos sectores de ambos lados en un diálogo constante con todas las dinámicas fronterizas y con los gobiernos centrales. Bueno, eso no puede ser que esté paralizado todo. Entonces, desde Puentes Ciudadanos estamos ayudando a tender puentes justamente, a reforzar nexos positivos, a tratar de leer conjuntamente todas estas problemáticas, y eso ha sido muy positivo y ha vinculado muchísimos sectores de ambos lados. Recientemente, pues, nos enteramos de estos enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, entre el ejército venezolano, hay desplazamiento continuo, hay también violaciones a los derechos humanos, y aquí la pregunta es, ¿qué pueden hacer estos dos gobiernos que no dialogan entre sí para hacer frente a este problema de violencia? Estamos pidiendo que vía un tercer país, si no quieren dialogar entre los dos gobiernos porque no se reconocen, y aumenta cada día la diplomacia del micrófono amenazante o el envío de militares para tratar problemáticas que desbordan, que no pueden tener un procesamiento militar. Vía un tercer país se tenga que establecer un canal de comunicación para regular cosas. Por ejemplo, no se ha podido terminar de reabrir los pasos fronterizos formales, es increíble. En el norte de Santander y el Táchira terminaron deteriorándose las infraestructuras de esos puentes porque Maduro ordenó ponerles unos carrotanques pesados todo este tiempo, y no hubo ningún mejoramiento de esas infraestructuras y más bien su deterioro. Bueno, cada gobierno decide abrirlo en un momento distinto y con unos horarios diferentes, o sea, ni eso no puede ser posible. Entonces eso hace que esté imperando la regulación, entre comillas, que imponen las organizaciones irregulares, grupos armados colombianos y venezolanos. Están imponiendo las reglas de juego y los niveles de violencia han aumentado de una manera descomunal de arriba a abajo, y estamos ante una situación cada vez más preocupante que necesita un procesamiento. Es urgentísimo crear canales de comunicación para poderle hacer frente a esa problemática que un solo lado no la puede resolver, porque es una problemática con interacciones a ambos lados y que se aprovecha
de las malas decisiones de los gobiernos centrales para aumentar su capacidad de extorsión, de chantaje, de afectación a la población. Quiero preguntarle ahora por el proyecto del Centro de Pensamiento Región-Nación y particularmente por lo que usted consideraría son los principales logros alcanzados en este año que lleva funcionando y también pues, por las expectativas que tienen para el futuro, para lo que queda de este centro de pensamiento. Ha aprovechado el centro de pensamiento esta pandemia para generar un diálogo virtual extraordinariamente rico con colegas de todas las sedes de la Universidad Nacional en las fronteras y también con otras universidades que están en esas zonas fronterizas. Y a partir de ahí se han ido analizando todas las miradas y estudios que se están haciendo sobre las situaciones locales en cada una de esas regiones. Eso ha sido sumamente rico. Hemos tenido sesiones permanentes oyendo a uno y otro académico o a líderes sociales una mirada de toda esa problemática. Luego, el diplomado que arrancó con el liderazgo social en el Perijá, bueno, acaba de iniciar en la sede de La Paz su segunda la segunda corte, y eso ha sido sumamente positivo. Es de esperar que el año entrante, a partir de esos dos grandes logros, de ese diálogo y articulación de redes con buena parte de los académicos que están en casi todas las fronteras de Colombia terrestres, se ha podido generar ese nivel de interacción. Eso es extraordinariamente rico. En sus sesiones virtuales está quedando un acumulado de información, de trabajos en desarrollo, y ya se está perfilando para el nuevo gobierno poderle presentar un estado del arte de la problemática y algunas iniciativas construidas justamente con estos sectores que están en los territorios fronterizos. Eso será parte del trabajo en el primer semestre del próximo año. Aprovecho este encuentro también para preguntarle acerca del papel que cumple la Universidad Nacional de Colombia en los procesos de construcción de paz. Tuve la fortuna, la oportunidad de ser parte tanto de la Comisión de Paz de Belisario Betancur en los años 80, como ahora con el gobierno de Santos fui parte de la delegación que negoció con el ELN tanto en Ecuador como en La Habana. Y ahí me parece que ese es un esfuerzo decisivo en el que la universidad también ha venido jugando un papel fundamental en la construcción de paz, tanto por la aplicación de la actual el acuerdo de paz firmado con las FARC, como por las perspectivas de concluir ese conflicto armado, lograr esa negociación con el ELN y hacerle frente a toda esta criminalidad que crece en todo el territorio, especialmente en las fronteras. Profesora, muchas gracias por esta conversación, gracias de nuevo por su tiempo, un gusto saludarla nuevamente y bueno, enhorabuena y felicitaciones por ese reconocimiento.